Se dispara la inflación en Estados Unidos. La inflación estadounidense llega a máximos de hace 31 años. El índice de precios al consumidor supera el 6% anual. El dólar se dispara frente a sus principales contrapartes. Las divisas en América Latina también se debilitan con el dato de inflación de Estados Unidos. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros con el sorprendente dato de inflación de Estados Unidos, el cual salió por encima de lo esperado. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos sale por encima de lo esperado. Durante el mes de septiembre, el IPC subió un 0,4%, para el mes de octubre se esperaba que hubiese subido un 0,6%, pero la lectura real fue de un 0,9%, muy por encima de lo esperado. Eso lleva a la tasa de inflación en Estados Unidos al 6,2% anual, muy por encima del 2% que es el objetivo de la Reserva Federal. El IPC base, el que excluye lo que son alimentos y energía, sube un 0,6%. La lectura anterior fue de un 0,2% y para el mes de octubre se esperaba que hubiese subido un 0,4%. Desde 1990, la inflación en Estados Unidos no llegaba a esos niveles. Como dijimos, el objetivo de la inflación para la Fed está en el 2%. Se teme que la inflación dure más de lo previsto por la Fed. Esto hace cuestionar a los inversionistas si la Fed cambiará su postura relajada que tiene frente al alza de la inflación o va a seguir con la misma retórica diciendo que la inflación es temporal. Los alimentos y combustibles son los que más han subido. Aumentan las probabilidades de que la inflación se mantenga elevada durante el 2022. Y eso hace crecer la ansiedad entre los estadounidenses con respecto a la economía. El sector laboral también se aprieta. Los salarios continúan aumentando debido a que las empresas están pagando más para poder retener a sus empleados y atraer a nuevos empleados, ya que hay una escasez de mano de obra en Estados Unidos. Eso crea lo que se llama inflación de salarios, lo cual pone más dinero en los bolsillos de los trabajadores, pero al mismo tiempo aumenta el coste de vida. El gobierno estadounidense y la Fed siguen insistiendo en que el alza de la inflación es temporal. Sin embargo, los mercados están empezando a perder confianza tanto en la Fed como en el gobierno de Joe Biden. Aunque la inflación se puede mantener elevada hasta el próximo año, se espera que no sea permanente, o sea que posiblemente en los próximos años se estabilice. Sin embargo, se corre el riesgo de que la inflación se mantenga elevada por mucho tiempo. Pero de continuar subiendo los precios de los productos y servicios, en algún punto los consumidores van a reducir sus gastos. Sin embargo, al bajar el consumo, también baja el Producto Interior Bruto del país y esto afectaría a la economía. El índice de precios al productor también se mantiene al alza, indicándonos que las empresas están pagando más por sus materias primas. Los obstáculos en las cadenas de suministro y distribución todavía se mantienen y es lo que principalmente ha ocasionado la subida de la inflación. Los billones de dólares que los gobiernos estuvieron inyectando a sus economías para hacerle frente a la pandemia es lo que está apoyando la alta demanda por los productos y servicios. Al mismo tiempo, la alta demanda por productos y servicios presiona las cadenas de suministro. Todavía quedan 10,4 millones de plazas de empleo disponibles en Estados Unidos que no se han podido copar. Eso se debe al temor que todavía existe de contagio por el virus. Los datos de inflación ocasionan que el dólar estadounidense se fortalezca frente a sus principales divisas. Los inversores buscan refugio en el billete verde debido a que la tasa de rendimiento de los bonos soberanos tiende a subir cuando la inflación o cuando los temores de inflación aumentan. El euro y la libra se desploman frente al dólar y en América Latina las divisas también retroceden a la baja. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq aceleran su impulso bajista y completan 2 sesiones consecutivas retrocediendo a la baja. El crudo, el oro y la plata también se ven presionados por la subida del dólar. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar y cómo reaccionaron al dato de inflación de Estados Unidos. Tenemos el gráfico diario del euro frente al dólar y podemos ver la fuerte caída que tuvo la paridad después del dato de inflación. El euro frente al dólar rompe por debajo del 1.1500. Es posible que intente retroceder un poco tras la fuerte caída, pero todavía se mantiene esa debilidad
y continúa con esa tendencia bajista a medio plazo. La libra frente al dólar también vemos que sufre una fuerte caída, rompe por debajo de este mínimo en el 1.3410. De continuar cayendo es posible que llegue al 1.3400, el cual podría actuar como soporte. De retroceder hacia arriba, la zona del 1.3500 podría actuar como resistencia para la libra frente al dólar. El índice del dólar vemos el fuerte impulso alcista que tuvo después de los datos de inflación de Estados Unidos. Vemos cómo el dólar se fortalece y se acerca a la zona del 9500, donde podría encontrar una resistencia. De retroceder hacia abajo, esta zona del 94.50 que estuvo actuando como resistencia podría cambiar de función de resistencia a soporte. El oro también acelera su impulso alcista debido a que el oro también es un instrumento refugio, pero después retrocede a la baja por la subida del dólar. Sin embargo, el oro se mantiene en la zona del 1850. Es posible que se consolide alrededor de ese nivel, pero de retroceder hacia abajo, esta zona de resistencia en el 1834 podría cambiar de función de resistencia a soporte. La plata también rompe por encima de la media móvil exponencial de 200 días. Como podemos observar, esa media móvil estuvo actuando como una buena resistencia. Llega al 2500 y de aquí rebota hacia abajo. Esa media móvil exponencial de 200 días podría cambiar de función a soporte en la plata y es posible que el precio se quede encajonado en medio de esa media móvil y el 2500. El cobre acelera su impulso bajista después de que el dólar se fortaleció, lo mismo que el petróleo WTI y el petróleo Brent. El WTI retrocede desde la zona del 8400 y cae por debajo del 8200. Pese al retroceso bajista en el petróleo WTI, todavía se mantiene esa tendencia al alza a medio plazo, pero de continuar retrocediendo hacia abajo, el 8000 podría actuar como soporte. En el Brent también vemos la fuerte caída que tuvo este instrumento, cae por debajo del 8300 y se acerca al 8200. Un poco más abajo vemos que el 8000 ha estado actuando como soporte y muy cerca de ese nivel está la media móvil exponencial de 55 días, la cual también podría contribuir a que esta zona se convierta otra vez en soporte para el petróleo Brent en caso de continuar retrocediendo hasta esa zona. El dólar frente al peso mexicano, vemos sobre el gráfico diario que esta paridad ha estado bastante volátil. Después de los datos de inflación de Estados Unidos, la paridad rebota al alza desde la media móvil exponencial de 200 días. Acelera su impulso alcista por encima del 2050 y llega a la zona del 2060. De continuar subiendo, este pico que hizo en el 2097 podría actuar como resistencia para el dólar frente al peso mexicano. En las acciones vemos que el Dow Jones retrocede hacia abajo desde la zona de los 36.500 puntos, llega hasta los 36.000 puntos que podrían actuar como soporte, aunque completa 2 sesiones consecutivas retrocediendo a la baja. Es posible que regrese otra vez al alza, ya que de todos modos los mercados estadounidenses mantienen esa tendencia alcista a medio plazo. El S&P 500 también retrocede a la baja desde los máximos históricos en los 4.717 puntos, pero al igual que el Dow Jones también mantiene esa tendencia al alza a medio plazo y pese al retroceso bajista podría regresar hacia arriba, aunque estos máximos históricos podrían actuar una vez más como resistencia para el S&P 500. El Nasdaq retrocede desde la zona de los 16.400 puntos hasta la zona de número entero en los 16.000 puntos. Debido a que esta es una zona de número entero, es posible que actúe como soporte para el Nasdaq y el índice podría regresar al alza. Al igual que el S&P 500 y el Dow Jones, también mantiene esa tendencia alcista a medio plazo. Otro posible escenario es que el Nasdaq suba de nuevo a los 16.400 puntos y se quede encajonado en medio de esos dos niveles, aunque podría continuar registrando nuevos máximos históricos, lo mismo que el Dow Jones y el S&P 500. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.